Hola, hoy nos encontramos para resolver el siguiente ejercicio. Nos dice, determina si las funciones dadas son linealmente independientes en el indicado intervalo. En este caso tenemos tres funciones que son e elevado a x, e elevado a 2x y e elevado a la menos x en el intervalo r. Es decir, si son linealmente independientes en todo r. Recordemos que nosotros para determinar si las funciones son linealmente independientes o no, utilizamos el Wronskiano. ¿Qué nos dice el Wronskiano? Nos dice que si el Wronskiano de las funciones, en este caso son 3, 1 y 2 y 3, es distinto de 0 en el intervalo, entonces lo que vamos a tener es que las funciones i1, i2 e i3 son linealmente independientes en ese intervalo. En este caso para todo x en el intervalo indicado. Recordemos que este Wronskiano se define como, si tenemos tres funciones, en este caso i sub 1, i sub 2 e i sub 3, el Wronskiano se define como la función dada por un determinante. Es decir, en la primera fila escribimos las funciones i sub 1, i sub 2 e i sub 3. Luego tenemos que completar este determinante de la matriz de 3×3 porque tenemos tres funciones. En la segunda fila vamos a tener la derivada de cada una de ellas. Y en la tercera fila, la segunda derivada de cada una de ellas. Es decir, si tenemos tres funciones, tenemos que llegar hasta la segunda derivada. Si tuviésemos cuatro, hasta la tercera. Si tengo solamente dos funciones, tendríamos que llegar hasta la primera derivada. Siempre uno menos que la cantidad de funciones dadas. Nuestra pregunta en este caso, justamente, es si nuestro Wronskiano es distinto de 0 para todo x perteneciente a R. Si eso ocurre, justamente nosotros tendríamos que las funciones son linealmente independientes en todo R. Veamos nuestro caso particular. Tenemos el Wronskiano entre tres funciones. Entre las funciones e elevado a x, e elevado a la 2x y e elevado a la menos x. Esto de aquí se define como el determinante de quién. Primera fila va a ser las funciones que sería e elevado a x, e elevado a 2x y e elevado a la menos x. Luego en la segunda fila nosotros tenemos que derivar justamente las funciones dadas en la primera fila. Por lo tanto, la derivada de e elevado a x es la misma exponencial. La derivada de e elevado a 2x, eso es igual a 2 veces e elevado a 2x. Y la derivada de e elevado a la menos x es igual a menos e elevado a la menos x. Luego, para la tercera fila, vamos a derivar la segunda fila. Es decir, la derivada de la exponencial sigue siendo la misma exponencial. La derivada de 2 veces e elevado a 2x, eso nos corresponde a 4e elevado a 2x. Y por último, la derivada de menos e elevado a la menos x sería e elevado a la menos x. Entonces tenemos este determinante, que es una función que va a depender de x. En efecto, nosotros para calcular este determinante podemos utilizar distintas reglas. Una de ellas podría ser la regla de Sarrus, la cual nos dice estas dos columnas, las reescribe acá nuevamente, y lo que hacemos es ir multiplicando diagonal. Sumamos, sumamos y sumamos, y luego restamos la multiplicación de las diagonales que vienen oblicuas, en este sentido. Entonces, la pregunta va a ser, ya, si nosotros realizamos eso, sería mucho más sencillo de otra manera. Por ejemplo, podríamos calcularlo por medio de la definición, es decir, escogemos la primera fila, sería este elemento multiplicado por el determinante que se obtiene eliminando la fila y la columna donde está este elemento, justamente es el determinante de este de 2×2, menos este elemento multiplicado por el determinante que se obtiene eliminando la fila y la columna donde está, más este elemento multiplicado por el determinante que se obtiene eliminando
esa fila y esa columna. La verdad de las cosas es que eso de ahí resultaría también, pero siempre es mucho más sencillo trabajar solamente con números reales y por ello lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. En este caso nos fijamos justamente que el exponencial es un factor común de la columna 1. Una de las propiedades del determinante nos dice que nosotros podemos factorizar por filas o por columnas. Entonces, si yo factorizo, por ejemplo, por e elevado a x la primera columna, nos quedaría 1, 1, 1. La segunda columna se mantiene de la misma manera. Y esa es una de las propiedades del determinante. Ahora bien, tenemos por otra parte que en la segunda columna y en la tercera columna tenemos un factor común, que en este caso en la segunda columna es e elevado a 2x y en la tercera columna es e elevado a la menos x. Por lo tanto, también podemos factorizar en ellas. Vamos viendo. Nos quedaría de qué forma. Queda e elevado a x multiplicado por ¿quién? Factorizamos de la segunda columna e elevado a la 2x y de la tercera columna factorizamos por e elevado a la menos x. ¿Y serían factores de quién? Serían factores de, primero, la primera columna se mantiene igual, la segunda es 1, 2 y 4, y la tercera sería 1, menos 1 y 1. Tenemos eso. Ahora, en este caso podemos aplicar justamente la regla de Sarrus, que es bastante sencilla de realizar cuando tenemos determinantes de 3 por 3, porque solo sirve para determinantes de 3 por 3. Entonces, replicamos en este caso justamente las primeras dos columnas, sería 1, 2, 1, 4, y lo que hacemos es justamente para obtener el resultado va a ser ¿qué cosa? S por S por S, más este por S por S, más este por este por S. ¿Menos quién? Menos la multiplicación de estas tres diagonales. Que en el fondo, ¿qué cosa es? Primero, potencias de igual base se suman los exponentes. X más 2x menos x, eso es igual a e elevado a 2x, multiplicado por ¿quién? Sería 1 por 2 por 1, que es 2, más 1 por menos 1 por 1, nos queda menos 1, y 1 por 1 por 4, eso es igual a 4, y restamos la multiplicación de las diagonales que están acá, sería 1 por 1 por 1, simplemente 1, después 1 por menos 1 por 4, que es menos 4, y por último tenemos 1 por 2 por 1, que eso es simplemente 2. Entonces, ahora realizamos estas sumas que están aquí adentro con restas. Nos quedaría 2 menos 1, eso es simplemente 1, más 4 nos da igual a 5, menos quién, sumamos lo que está dentro del paréntesis y nos queda, en este caso, menos 3 más 2, nos queda menos 1. Como resultado, con este menos nos va a quedar más, y por lo tanto nos va a quedar más 1. Y así obtenemos que el Wronskiano, que vamos a llamar simplemente W, es igual a ¿quién? Es igual a 6 veces e elevado a 2x. Es decir, que nosotros tenemos que el Wronskiano entre las tres funciones dadas es distinta de 0 para todo valor de x en E. Esto nos implica justamente que las funciones i1 igual a e elevado a x, i sub 2 igual a e elevado a la 2x, e i sub 3, que es e elevado a la menos x, son linealmente independientes en R. Con ello hemos demostrado lo solicitado. De hecho, también podemos destacar justamente que el Wronskiano es distinto de 0 para cualquier valor real de x. Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer para ver esa situación? Lo primero que destacamos lo vamos a graficar. Justamente ustedes recuerden que en la exponencial, cuando el x vale 1, si solamente tengo la función y igual a e elevado a x, si x es igual a 0, nosotros vamos a tener que y es igual a 1. Es decir, pasa por el punto
0,1, un punto que está aquí, y se comporta de una manera que va creciendo muy rápidamente. Y cuando tiende al menos infinito, siempre va a tender a cero, pero va a acercarse asintóticamente a la recta y igual a cero, o lo que nosotros denominamos eje X. Además, por otra parte, cuando nosotros tenemos 6 veces e elevado a 2x, cuando x es igual a 0, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el i, que es nuestro bronquiano, en este caso, va a ser igual a 6 veces e elevado a 0, que eso es simplemente 6. Es decir, cuando el x vale 0, el y vale 6. Lo anotamos y la gráfica sería más o menos de esa forma. Claramente, justamente, el Wronskiano como función siempre va a ser mayor estricto que 0 para cualquier valor de x en R. Entonces, podemos comprobar, inclusive gráficamente, que esto es así. Espero esta cápsula educativa haya sido de su ayuda y nos vemos en la próxima.